Hola a todos, me alegra ver que a varios les interesó la entrevista a esta mujer tan amable, sobre su experiencia tan peculiar de sus vivencias con un poltergeist, así que el día de hoy, les traigo la segunda y última parte de la misma. Entrevistadora, buenas tardes señora. Isis, buenas tardes hija. Entrevistadora, el día de hoy, vengo para continuar la historia sobre el poltergeist. Isis, claro linda, estoy lista para tus preguntas. Entrevistadora, gracias, bueno, la última vez que estuve aquí, me dijo que a su hermana María le pasaban cosas por separado y que ella jamás aceptó del todo que esta cosa la seguía. ¿Me podría dar algún ejemplo? Isis, claro, lo que se me viene a la mente es cuando mi hermana se fue con su esposo, mis padres no lo aprobaban, era un buen hombre, pero no venía de una familia tan acomodada como la nuestra, por lo que, mamá le dijo que si hacía eso, se olvidara de toda la familia y de su apoyo. María no era la clase de persona a la que le gustaba que le digan qué puede y qué no puede hacer, por lo que se fue con él ese mismo día. Ambos se mudaron a una vecindad antigua en otra ciudad. Era un nuevo comienzo para ellos. Sin embargo, al entrar María me contó que sintió esa sensación de presagio y un poco de claustrofobia a pesar del tamaño enorme de la vecindad. Su esposo también compartía esa sensación de presentimiento. Ambos se cuestionaron algunos espacios especialmente fríos que necesitaban en algunos sitios y la vibración que producían. Sin embargo, no tenían mucho dinero y era lo único que podían pagar en ese momento. María me contó que en víspera de Día de Muertos, ella y su esposo estaban en el proceso de desempacar las cajas con sus pertenencias. Ambos estaban hablando sobre dónde sería el mejor lugar para poder hacer el altar para sus difuntos y asimismo hablaban de que su presupuesto era limitado y que no podrían poner todo lo que querían, cuando de la nada, veladoras, flores de cempasúchil, fruta e incluso pan de muerto, comenzó a caer como si estuviera lloviendo dentro de su cuarto. María afirma que cuando volteó al techo, era como si las cosas se materializaran de la nada. Entrevistadora, vaya, realmente es fascinante, no solo el poder que este ente tenía, sino el particular interés que éste tenía por complacer cada deseo o necesidad de su hermana María. ¿Cree que fuera algo parecido a su ángel de la guarda? Isis, no lo sé, me refiero a que si lo fuera, pienso que debió concentrar sus poderes para cuando realmente hicieran falta y no para hacer que lloviera pan de muerto. Entrevistadora, ¿a qué se refiere? Isis, María tuvo un aborto espontáneo, la cual la dejó estéril. Ese fue un golpe muy fuerte para todos en la familia, pero en especial para ella y eso en serio la afectó. Eso me recuerda a una situación, aunque no sé si está directamente ligado con el poltergeist o solo se trata de la conexión que María tenía con lo paranormal aquella noche. La fatiga por fin la venció y casi de inmediato María entró en un sueño profundo y en algún punto de este, María soñó a su hijo muerto, dijo que estaba disfrazado de pequeño fantasma, ya sabes, eso de ponerse una sábana encima y 2 agujeros en los ojos y que seguía la costumbre de poner el altar del Día de Muertos, en su sueño. Escuchó que un bebé lloraba, el pequeño vestido de fantasma la miraba y le decía, «Mamita, debes alejarte de aquí antes de que ella te encuentre». Ella empezó a preguntar lo que quería decir, pero simplemente se dio media vuelta y se perdió entre la oscuridad de su sueño. Mientras más se alejaba el niño, más fuerte se escuchaba el llanto del bebé. María llamó a su hijo, pero él ya no estaba. Despertó sobresaltada, por sus mejillas rodaban las lágrimas, miró a su buró y se percató que el reloj estaba junto a él, marcaba las 3:17 de la mañana, de pronto lo escuchó, un bebé estaba llorando. Eso no era un sueño, pero de inmediato pensó que de ser real, ¿de dónde venía el llanto? Eso la envolvió en un temor helado, un miedo que pudiera parecer otra quiebra nerviosa por su estado. Con mucha cautela se levantó para investigar la dirección donde provenía el llanto, caminó por el corredor oscuro envuelta en un trance, el sonido le llevó hasta la puerta del cuarto donde rentaban. Era como si el bebé estuviera en el patio de la vecindad. María me contó que aunque quería abrir, algo dentro de ella le decía que no debía hacerlo, así que solo se quedó congelada por el miedo que esta situación le causó.
Entrevistadora, ¿había alguien de quien huir como le advirtieron en el sueño? Isis, sí, después de ese día, María no podía estar en paz, así que se pusieron a buscar y encontraron otra vecindad, ligeramente más cara, pero donde se sentía segura y años después, se enteró de que la vecina que estaba pegada a ellos, enloqueció y se metió a una casa, en donde atacó a la familia y le quitó la vida al padre de familia con una daga. Siempre ha dicho que su hijo la salvó. Entrevistadora, ¿nunca pensaron que el poltergeist pudo tener algo que ver? Ya sabe, con el aborto. Isis, como dije antes, María nunca aceptó del todo que esa cosa parecía tener cierto interés por ella, por lo que nunca mencionó nada. Una vez un miembro de la familia dijo que quizás esa cosa no pudo frenar el aborto, pero tal vez los eventos como los llantos de bebé, los sueños con su hijo no nato, entre otros eventos, pudo ser una de las formas que él tenía para darle lo que quería. Entrevistadora, ¿entonces no fue lo único que pasó relacionado con el bebé? Isis, por supuesto que no. La vida de mi hermana estuvo marcada por estos eventos hasta su último día. Recuerdo una Navidad, María hacía preparaciones para su primera Navidad en su nuevo hogar, puesto que con mucho esfuerzo, su esposo y ella habían conseguido rentar una casa para ellos solos, cuando estaban haciendo algunas decoraciones. María y su esposo dijeron en broma que debían invitar a un exorcista. Recuerdo que nosotros llegamos por la tarde, porque íbamos a pasar las fiestas con ellos, y mientras desenredaban las luces navideñas, mi mamá les dijo que se veían muy viejas y que no eran seguras, pero María no hizo caso y las colocó igual. Ese día nos fuimos a dormir y en algún momento de la madrugada, María estaba profundamente dormida cuando algo la despertó. María cuenta que fue como si un bebé se subiera arriba de ella y le acariciara el rostro con sus pequeñas manitas, pero al abrir los ojos no había nadie, aunque sí percibió algo. Un olor a plástico quemado, y al encender la luz, rápidamente se dio cuenta de que la casa se estaba llenando de humo. Con rapidez salió de su habitación solo para encontrarse con el árbol de Navidad envuelto en llamas. María gritó para alertar a todos, y cuando todos nos despertamos, ante la mirada perpleja de todos, el árbol se congeló. Así como lo escuchas, el fuego se extinguió porque el árbol se congeló y no sabíamos cómo reaccionar al respecto. Solo abrimos las ventanas para que saliera el humo, dando gracias a Dios porque fuera lo que fuera que hubiera pasado, nos salvó de lo que pudo ser una gran tragedia. Cuando pudimos pensarlo un poco mejor, todos estuvimos de acuerdo que durante la conmoción, todos habíamos escuchado a un bebé llorando hasta que el árbol se congeló, pero lo extraño era que no había bebés en ese momento en la familia. Entrevistadora, vaya, eso debió ser aterrador. Realmente fue un milagro que la persona que parecía controlar el poltergeist se hubiese dado cuenta. Bueno, con ayuda, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez intentaron contactarlo de alguna manera? Isis, sí, justo a eso iba. María afirmaba que la casa estaba embrujada o ella estaba clínicamente demente. Como dije antes, se negaba a mencionar a este poltergeist como suyo. Entonces llamaron a un psíquico. En aquel entonces María me pidió que estuviera con ella durante esa visita, puesto que ella y yo habíamos vivido más cosas de ese estilo juntas. Recuerdo que aquel hombre llegó con un cierto aire de escepticismo. Supongo que no puedo culparlo. Muchos llaman a un psíquico solo por algún crujido extraño o sugestión por haber visto una película de terror. Por lo que yo creo que quizás recibía muchos casos en donde no había nada paranormal y sentía que este era uno de esos múltiples casos. Empezó en el cuarto de mi hermana, puesto que ahí era donde pasaban más cosas, y como más adelante lo describiría, se quedó estupefacto ante la vibración que sentía y trató de salir lo más pronto posible, porque sentía que las paredes se juntaban y lo atrapaban entre ellas. Recibió la misma impresión en el segundo piso, pero ahí se trataba más bien de aflicción y dolor agudísimo. Dijo también que afuera de la casa ya no sintió tanta claustrofobia. Sin embargo, en la estancia casi no podía contener la necesidad de llorar y calmar en agonía. Entrevistadora, pero, ¿ustedes nunca sintieron esos sentimientos negativos, o sí? Isis, no, para nada, aunque nunca se lo dije a María.
siempre he creído que estaba celoso o molesto, me refiero a que le ha dado todo lo que María pedía por años e incluso le había salvado la vida, probablemente en más de una ocasión, y María se lo pagaba trayendo a un psíquico, experto en exorcismos. Creo que más de uno estaría ofendido si se quisieran deshacer de él, pero son solo ideas mías, quizás solo el hombre no le cayó bien y solo quería deshacerse de él a toda costa. Entrevistadora, ¿y el psíquico solo se asustó y se fue? Isis, por supuesto que no, el hombre era bastante profesional, al menos en ese momento, nos reunió en un círculo alrededor de la mesa en la estancia y nos hizo unir las manos, ya sabes, al puro estilo de una película de terror, y mientras lo hacíamos, este hombre comenzó a entrar en un estado de trance. Todo era inquietud excepto por la respiración tenue y rítmica. El psíquico le decía que no podía comprender exactamente qué es lo que era y que se comunicara para hacernos saber qué era lo que deseaba o por qué nos había estado acechando. Cabe destacar que, para ese momento, él no sabía que al menos yo estaba segura que era la misma cosa que nos había seguido desde aquel día en la casa de Acapulco. Recuerdo bien que una corriente de aire frío atravesó el círculo y después un olor a humo impregnó la habitación, pero también venía acompañado de un claro olor a carne quemada. El ambiente se sintió cargado de electricidad y todos nosotros sentimos que nos hormigueaba el cráneo y los vellos de los brazos se nos erizaban. En ese momento ya habíamos puesto un árbol de Navidad nuevo, con luces nuevas, por lo que no había manera en la que éstas fallaran. Sin embargo, en ese momento, las luces del árbol empezaron a tintinear de manera frenética, y ni siquiera estaban conectadas. Además, la televisión se encendió. Se subió todo el volumen y los canales comenzaron a cambiarse aleatoriamente y de una manera muy rápida, además de que todo lo electrónico de la casa se encendió, aunque no estuvieran enchufados. Había una batidora envuelta en un regalo de Navidad y esa también se encendió. Fue necesaria la voluntad colectiva de todo el grupo para lograr evitar la ruptura del círculo. Aquel hombre le dijo a la entidad que se detuviera, pero en ese momento, algo lo poseyó. Las pupilas de sus ojos se dilataron tanto que casi cubrían todo el ojo. Nunca olvidaré el sonido, era como si todos sus huesos se rompieran. Después miró a mi hermana y le sonrió mostrando todos sus dientes. Entonces María se asustó tanto que casi de manera instintiva gritó: por favor, esto no me gusta. En ese momento, todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. En ese momento, el hombre se levantó y salió de la casa. Nunca volvió a recibir las llamadas, aun cuando mi hermana quería contactarlo para pagarle. Jamás lo volvimos a ver y nunca volvimos a tratar de contactar a lo que sea que fuera eso. Entrevistadora, me parece extraño que aunque tuvo la oportunidad de comunicarse con un cuerpo humano, solo lo usó para sonreír. Me hace pensar en que nunca le interesó comunicarse con ustedes. Probablemente solo quería estar cerca de María, para su propia satisfacción o algún beneficio que como humanos no podemos entender. Después de ese día, el poltergeist no se volvió violento, hostil o algo por el estilo. Isis, pues realmente no, volvió a comportarse como siempre, o eso es lo que María dijo. Esto es algo un tanto cómico, pero igual tiene que ver con el tema, y es que después de algunos meses, tanto María como su esposo entraron a trabajar a una fábrica en donde hacían pantalones y ahí trabajaba una mujer llamada Francisca, la cual digamos que comenzó a coquetear con el esposo de María y por supuesto que María se terminó enterando y tuvieron muchos problemas por esta mujer, ya que aunque su marido le afirmaba a María que nunca había correspondido a tales coqueteos, María no estaba del todo segura. En una ocasión, mientras María estaba trabajando en lo suyo, podía sentir que esta mujer, la cual estaba casi al otro lado de la habitación, la cual estaba llena de máquinas de costura, estaba hablando mal de ella, puesto que cada vez que volteaba a verla, ésta le daba una sonrisa maliciosa y le murmuraba algo a la costurera de al lado. Esta la estaba molestando demasiado, pero no podía hacer nada al respecto, cuando de la nada, una de las cubetas que usaba para trapear, salió volando y la golpeó en la cabeza. Fue tan extraño, no solo porque nadie podía culparla, puesto que la cubeta estaba en un armario lejos del área de máquinas de coser. Además de eso, se movió de una manera muy irregular,
pues después de golpearla y abrirle la frente, la cubeta voló hacia arriba y cayó en su cabeza, cubriéndola. Tuvo que ausentarse el resto del día. Entrevistadora: vaya, no me gustaría meterme con alguien que es la favorita de un poltergeist. Supongo que hasta cierto punto, tener ese tipo de, digámosle, poder. Tener este tipo de poder sería algo beneficioso en situaciones como estas. Isis: dudo que María lo viera de esa manera, ella lo odiaba, pero creo que la aterraba más el recuerdo de lo que pasó el día que intentó contactarlo, que el odio que le podía tener, sin mencionar que no era, como si el poltergeist tuviera filtros, se lo tomaba todo muy literal. Al momento de este tipo de cosas, me refiero a las personas. Cuando llegó a atacar personas, era más como si hiciera lo que él creía mejor, por ejemplo, lo que le terminó pasando a esta mujer, la cual obviamente no sabía con quién se estaba metiendo. Por eso yo siempre trato de tratar bien a todos. Me aterra pensar que alguien pueda tener a un poltergeist dispuesto a todo para complacer a su persona favorita, si era lo que mi hermana era para él, pero en fin. Esta mujer siguió coqueteando con el esposo de María y además de eso, inventaba muchos chismes de María y en una ocasión, había corrido el rumor de que María se estaba acostando con el supervisor y esto ocasionó que por poco fuera despedida de ese trabajo y María me contó que mientras hablaba con una de sus amigas del trabajo, le dijo que deseaba que Francisca se quedara muda al menos un día y apenas terminó de decir eso, empezó una conmoción, primero pequeña, pero rápidamente empezó a surgir el pánico en la fábrica. Francisca se estaba ahogando, pero no con comida. La boca de esta mujer estaba llena de cremalleras, de las que usaban para los pantalones. Era algo muy grotesco de ver, pues parecía que entre más las escupía, más aparecían de la nada en su boca. Al parecer fue desde la garganta, lo cual la lastimó a tal punto que no solo quedó inconsciente por la falta de aire en ese momento, sino que después se enteró de que se había lastimado las cuerdas vocales y le tomaría mucho tiempo volver a hablar. Entrevistadora: eso suena como algo muy impresionante de ver, puedo comprender por qué lo sentía como una especie de maldición. Me gustaría hacerle una última pregunta y perdón por la indiscreción. Si piensa que no es prudente, no tiene por qué contestar, pero por lo que me ha contado a lo largo de la entrevista, María era mucho menor que usted y por desgracia, al día de hoy, ella ya no está en este mundo, así que, ¿cree que su muerte tuvo algo que ver? Isis: no, para nada, dudo que el poltergeist quisiera hacerle un daño real. Mi hermana murió de un cáncer que era terminal cuando supo de su existencia, así que no hubo mucho que hacer al respecto. Pero ella aceptó la muerte con dignidad, aunque yo estuve ahí el día en el que murió y puedo decirte que ese poltergeist sufrió y se molestó. Nunca olvidaré cuando mi hermana murió, toda la casa retumbó, fue horrible. Primero pensé que era un temblor, el más fuerte que yo había vivido, pero pronto me di cuenta que solo estaba pasando en la casa. Todas las figuras de cerámica, espejos, cuadros e incluso 2 ventanas explotaron y el ambiente era de mucho dolor. No sé por qué ese poltergeist escogió a mi hermana, pero sé que sufrió cuando se fue. Después, como te dije, aún siguió con la familia, pero dejó de manifestarse gradualmente hasta que no notamos que se fue para siempre. Entrevistadora: muchas gracias por la entrevista. Isis: de nada, hija, me alegro contarlo, hacía mucho que no pensaba en esto. Desde que tengo memoria, la maldición ha sido una sombra que se cierne sobre mi vida. Nací en una familia que, aunque consciente de mi maldición, eligió ignorar la oscuridad que lo envolvía todo. Fue un secreto oculto en el rincón más profundo de nuestro hogar y apenas se atrevían a mencionarlo en susurros. Mi madre fue la única que algún día me contó la verdad, una verdad que había sido más dolorosa para ella que para mí. Mientras estaba en su vientre, los terrores comenzaron. Las pesadillas de seres demoníacos la asediaban constantemente, como sombras acechantes en la oscuridad de su mente. Pesadillas que amenazaban con arrebatar a su hijo antes de que siquiera naciera. Recuerdo que me contó sobre el día en que decidió buscar ayuda. Mi abuela, con sus conocimientos de curandera, la llevó a hacerse una limpia, pero cuando partieron los huevos como parte del ritual,
Todos salieron negros y podridos, como signos de una maldición que se había arraigado en mi madre, la curandera, con ojos llenos de preocupación. Le advirtió que a pesar de sus esfuerzos yo no nacería. Pero la determinación de mi madre era feroz y decidió que lucharía por mi vida. Sorprendentemente nací, un pequeño milagro en medio de la oscuridad. Desde entonces, las sombras me acecharon y la maldición se cernía como un nubarrón sobre mi cabeza. Mi primera experiencia con lo sobrenatural ocurrió cuando era un niño, en un desfile al que mi familia me llevó junto con mi hermano. Era un día soleado lleno de risas y colores. Las luces brillantes de las carrozas deslumbraban mis ojos mientras la multitud vibraba con la emoción del evento, pero como suele suceder en las historias de terror, pronto me separé de mi familia en medio de la multitud. Caminé por las calles, intentando encontrar a mis padres o a mi hermano entre la marea de gente. Las risas y los gritos de felicidad de los niños que me rodeaban pronto se desvanecieron, dejando solo el sonido sordo de mis pasos sobre el pavimento. Fue entonces cuando lo vi. Un callejón oscuro se extendía ante mí, como una boca negra que me atraía. Al principio dudé en entrar, pero una voz familiar, una voz que solo podía ser la de mi hermano, me llamó desde lo profundo del callejón. Mis preocupaciones se desvanecieron mientras seguía la llamada de mi hermano. Caminé con paso vacilante hacia la oscuridad, siguiendo la voz que parecía cada vez más cercana. La penumbra del callejón me rodeaba y las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y susurrando en mi oído. Pero mi hermano seguía llamándome y yo continuaba avanzando, sin poder resistir la atracción. Estaba a punto de adentrarme por completo en la oscuridad del callejón cuando de pronto, mi madre sujetó mi brazo. Aquello me sacó de mi aturdimiento momentáneo. Sus ojos reflejaban tanto enojo como preocupación. Me reclamó por alejarme, pero parecía aliviada de haberme encontrado, aunque su voz temblaba ligeramente. Intenté explicarle que había escuchado a mi hermano y que lo seguía, pero cuando volví a mirar a mi madre, me quedé sin palabras. Detrás de ella, mi hermano se encontraba de pie, también aliviado por haberme encontrado, sin inmutarse, como si no hubiera estado en el callejón oscuro. No tenía explicación para lo que estaba viendo. Estaba atrapado en un torbellino de confusión, una realidad que no parecía tener sentido, y me preguntaba cómo podía estar aquí mi hermano, cuando lo acababa de escuchar en ese lugar oscuro. Todos salimos del callejón, dejando atrás la oscuridad inquietante. La multitud en el desfile seguía disfrutando de la festividad, completamente ajena a lo que acababa de suceder. Los colores y la música volvieron a llenar el aire, pero yo seguía perturbado por lo que había escuchado. Al dar un último vistazo al callejón, una sensación helada recorrió mi espalda. Desde las sombras emergió un enorme perro. Sus ojos centelleaban con un resplandor malévolo. Su mirada se cruzó con la mía y sentí que estaba observando mi alma. El perro, con un pelaje negro como la noche, se mantuvo inmóvil. Parecía estar molesto ya que no pudo atraerme lo suficientemente rápido. Perdí su vista cuando la multitud volvió a cerrar el paso. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de malestar se apoderó de mí, preguntándome qué había sido todo aquello. Sentí que algo terrible acechaba en las sombras, una oscuridad que no podía comprender. A pesar de la extrañeza de la situación, mi familia parecía haber dejado atrás el oscuro incidente en el callejón y la maldición se desvaneció como una pesadilla pasajera. La vida continuó con cierta normalidad y durante un año, la sombra de lo sobrenatural se mantuvo alejada. Mi 8º cumpleaños se acercaba y mis padres decidieron celebrarlo con una hermosa fiesta. Rodeado de amigos y familiares, disfruté de la diversión y la alegría que llenaron el día. Sin embargo, como suele ocurrir en la infancia, la idea de jugar a las escondidas nos pareció irresistible, a pesar de que el espacio para ocultarnos era limitado. La emoción de la búsqueda nos atrapó. Decidimos jugar en el jardín trasero, donde había pocos lugares para ocultarse. Con mi corazón latiendo de emoción me alejé lo suficiente de la fiesta para perder el ruido alegre de la celebración. Buscando un escondite, encontré un grueso tronco derribado en el césped. Me agaché detrás de él, seguro de que nadie me encontraría ahí. Pasaron unos minutos en silencio y comencé a preguntarme si mis amigos me buscarían.
Fue entonces cuando escuché algo inusual, lamentos suaves casi como sollozos, se filtraron a través del aire. Me sentí intrigado y curioso, dejé de pensar en mis amigos por un momento y seguí el sonido. Al doblar el tronco, encontré la fuente de los lamentos, era un cachorro de color café pequeño y tierno, miré sus ojos oscuros y su pelaje suave y no pude resistir la tentación de tomarlo en mis brazos. El cachorro parecía asustado y solo y la idea de cuidarlo me llenó de emoción. Decidí llevar al cachorro de regreso a la fiesta para pedirle a mis padres que me permitieran quedármelo. Caminé con el cachorro en brazos, pero a medida que avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. El cachorro parecía volverse más pesado con cada paso que daba, mis brazos temblaban bajo su inusual peso, pero mi determinación era fuerte. Sin embargo, cuando llegué a un punto en el jardín, no pude avanzar más, el cachorro seguía siendo pequeño, pero su peso se volvió abrumador, mis brazos cedieron y lo dejé en el suelo. Me agaché para mirarlo confundido por la extraña sensación de peso que había experimentado. Fue entonces cuando escuché una voz que no podía haber salido del pequeño cachorro. «No me dejes, Francisco», susurró la voz, pero no era una voz normal, era una voz que llevaba el peso de lo sobrenatural, una voz que heló mi sangre. El miedo se apoderó de mí y ni siquiera me atreví a voltear para mirar al cachorro, en cambio me puse de pie y eché a correr, alejándome de esa voz maligna que había emergido de lo que parecía ser un inocente cachorro. Corrí hacia la fiesta donde los gritos de alegría y el bullicio parecían ofrecer refugio contra la oscuridad. Mis padres se acercaron a mí, preocupados por mi expresión de terror. Les conté lo que había sucedido, pero mi historia sonó increíble y aterradoramente inverosímil. Mis padres intentaron tranquilizarme, diciendo que había tenido una pesadilla o que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Pero yo sabía lo que había experimentado. Aquella voz, aquellos ojos oscuros del cachorro, eran demasiado reales para ser solo fruto de mi imaginación y me quedé con la sensación de que algo oscuro y malévolo acechaba a mi alrededor, esperando su oportunidad para volver a atacar. A partir de aquel incidente con el cachorro, desarrollé un miedo irracional hacia los perros. Pensé que tal vez lo que había sucedido solo se relacionaba con los caninos, por lo que evitaba a estos animales en la medida de lo posible, pero lamentablemente descubrí que la maldición que me acechaba no se limitaba a una especie en particular. Sin embargo, esa revelación aún estaba por llegar. Con el tiempo, el recuerdo del incidente en el callejón y la extraña voz de la entidad oscura se volvieron difusos y la vida siguió su curso. Cumplí 10 años, una edad en la que los horrores infantiles parecen desvanecerse ante la creciente madurez, pero el destino tenía otro plan para mí. Uno de mis deberes como niño era visitar a mi abuelo, quien vivía en una pequeña granja en las afueras del pueblo. Mi abuelo solía criar algunos animales y siempre disfrutaba de mi compañía. Durante una de mis visitas, un día soleado pero inusualmente silencioso, mi abuelo me pidió un favor. Había olvidado una bolsa de harina en la despensa y me pidió que la recuperara. La despensa se encontraba al otro lado del corral de los cerdos, un lugar que siempre me había atemorizado. Aunque no quería enfrentar mis miedos, no podía decepcionar a mi abuelo. Además, sabía que desde donde estaba, podía verme en todo momento y no quería que se enfadara conmigo por desobedecer. Así que con un suspiro de resignación, me aventuré hacia el corral de los cerdos. El corazón me latía con fuerza mientras pasaba casi corriendo entre los cerdos, que gruñían y husmeaban en busca de alimento. Alcanzar la despensa era mi única meta. Entré al pequeño cuarto donde mi abuelo guardaba los alimentos que no necesitaban refrigeración y busqué la bolsa de harina. La bolsa estaba en un estante alto, así que subí a un banco para alcanzarla. Mientras aún estaba en la tarea de agarrarla, escuché un sonido chirriante. La puerta de la despensa se abrió lentamente y sin pensar que podría ser alguien más que mi abuelo, le dije que ya estaba de regreso, pero cuando me giré para mirar mi aliento se cortó de horror. No era mi abuelo quien estaba detrás de mí, en su lugar un enorme cerdo se alzaba en 2 patas, erguido como un humano. Lo que más me aterró fue su sonrisa, una sonrisa maliciosa que parecía tallada en su rostro grotesco. Sus ojos brillaban con una maldad obscura y siniestra.
Un grito escapó de mi garganta y solté la bolsa de harina, que se derramó por el suelo de la despensa. Mi abuelo, alertado por mi grito, corrió hacia mí, pero cuando llegó, solo vio al cerdo, que ahora estaba en el suelo moviéndose como cualquier otro cerdo común y corriente. Al ver aquella escena, mi abuelo soltó una risa diciéndome que solo era un cerdo y que no podría hacerme nada. Aún así me rehusé a bajar del banco hasta que mi abuelo encerró al cerdo de vuelta. Mis palabras se atascaron en mi garganta mientras luchaba por explicar lo que había visto. Mi abuelo no me creyó, atribuyendo mi reacción a una simple imaginación infantil. La maldición parecía acecharme en los momentos más inesperados, tomando formas grotescas y siniestras que solo yo podía ver. Después de la experiencia con el cerdo en la granja de mi abuelo, me volví más retraído y solitario. Evitaba las interacciones sociales tanto como podía y rara vez salía de casa. A medida que mis salidas se volvieron mínimas, los extraños sucesos que habían plagado mi infancia parecieron ceder durante un largo periodo. Los años pasaron y durante mucho tiempo, mi vida pareció ser relativamente normal. Había llegado a convencerme de que las experiencias de mi niñez eran simplemente recuerdos confusos. Influenciados por las historias de terror que mi hermano solía contarme, la maldición que me había perseguido parecía haber perdido su influencia. Sin embargo, cuando tenía 15 años, ocurrió algo que me hizo cuestionar todo lo que había llegado a creer. Mis padres tendrían que trabajar hasta tarde esa noche y mi hermano mayor planeaba asistir a una fiesta, lo que significaba que estaría solo en casa por primera vez. La idea de tener la casa para mí solo me emocionaba y decidí hacer una noche de películas para disfrutar de la soledad. Las primeras horas de la noche transcurrieron con relativa normalidad. Me sumergí en una película tras otra, disfrutando de la tranquilidad de la casa vacía. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, el teléfono sonó repentinamente e instintivamente contesté, pensando que podrían ser mis padres o mi hermano. Pero en lugar de una voz familiar al otro lado de la línea, solo se escuchaba un ominoso silencio entrecortado por lo que parecían ser respiraciones pesadas. Estaba a punto de colgar, creyendo que se trataba de una llamada equivocada o una broma de mal gusto, cuando los sonidos comenzaron. Primero fueron los chillidos agudos de perros, luego los ruidos de cerdos gruñendo y arrastrándose. Gradualmente estos sonidos se fusionaron en una cacofonía de chillidos de perros y gruñidos de cerdos, creando una disonancia espeluznante que hizo que mi corazón se acelerara. El miedo se apoderó de mí y colgué el teléfono en un acto de pánico. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que era solo una broma de mal gusto o algún tipo de interferencia en la línea. Decidí encerrarme en mi habitación, esperando que el aislamiento me diera una sensación de seguridad. Me recosté en mi cama, tratando de volver a sumergirme en la película que estaba viendo, pero mi mente estaba llena de inquietud. De pronto comencé a escuchar golpes suaves en la ventana de mi habitación. Eran golpes suaves pero persistentes, como si algo o alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Entonces, escuché una voz familiar del otro lado de la ventana. Era la voz de mi hermano, que parecía estar pidiéndome que abriera la puerta. Dijo que había olvidado las llaves y que necesitaba entrar. Estaba a punto de abrir las cortinas para verificar, cuando un escalofrío de terror recorrió mi espalda. Me di cuenta de que era demasiado temprano para que mi hermano regresara de la fiesta. La fiesta duraría horas y no tenía sentido que él volviera a casa en ese momento. El golpe de la realidad me golpeó de lleno y comprendí que algo oscuro y aterrador estaba ocurriendo. La maldición que me había perseguido estaba regresando y yo estaba solo en casa, enfrentando la oscuridad una vez más. Una vez más, me encontré en medio de la oscuridad y el misterio, una pesadilla que había pensado que había dejado atrás. Con el corazón latiendo desbocado, cerré las cortinas y retrocedí, tratando de reunir mis pensamientos. Los sonidos de perros y cerdos habían cesado, pero la sensación de que algo maligno acechaba persistía en el aire. Decidí llamar a mi hermano, tratando de descartar cualquier posibilidad de que fuera él quien estaba afuera de mi ventana, al otro lado de la línea. El sonido de fondo me confirmó que aún estaba en la fiesta y que no tenía intención de regresar a casa pronto.
El alivio se mezcló con el miedo mientras le preguntaba si había estado jugando una broma de mal gusto, pero su desconcierto era genuino. El miedo me envolvía mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. A lo lejos las manecillas del reloj marcaban las horas en un recordatorio constante de que estaba solo, enfrentando una presencia desconocida y aterradora en la oscuridad de la noche. Decidí cerrar la puerta con llave y me acurruqué en la cama, tratando de alejar los pensamientos horripilantes de mi mente, pero entonces los golpes en la ventana se volvieron más intensos y desesperados, como si algo o alguien estuviera tratando de entrar. Los chillidos de los perros y los gruñidos de los cerdos se entremezclaban en un coro aterrador, llenando el aire de una cacofonía espeluznante. Sin poder soportarlo más, salí de la cama y me dirigí hacia la ventana con determinación, decidido a descubrir quién o qué estaba causando esta pesadilla. Mientras abría las cortinas, un resplandor de la luna reveló una visión que me heló la sangre. Aferrándose a la ventana, con ojos salvajes y siniestros, se encontraba un grupo de perros y cerdos, pero no eran como los animales comunes. Sus cuerpos parecían estar deformados y retorcidos y sus rostros llevaban una malicia que no podía ser de este mundo. Me miraban con una mirada llena de odio y sedienta de sangre, como si estuvieran esperando el momento adecuado para asaltar mi hogar. El horror se apoderó de mí y retrocedí de la ventana, cerrando las cortinas con fuerza. Los sonidos aterradores persistían llenando la habitación de una oscuridad palpable y un terror incontrolable. Desesperado y sintiéndome atrapado, intenté llamar a mis padres, pero sus teléfonos iban directamente al buzón de voz. Parecía que estaría solo para enfrentar esta pesadilla. Con el tiempo, los sonidos en la ventana se volvieron más intensos y agresivos, como si los seres oscuros estuvieran tratando de romperla y entrar. En un momento, los golpes en la ventana se detuvieron y un silencio inquietante llenó la habitación. Durante un instante sentí que el alivio comenzaba a inundarme, pero aún estaba lleno de ansiedad y miedo. Me preguntaba si los seres oscuros simplemente se habían retirado o si estaban tramando algo más aterrador en la oscuridad. Fue entonces cuando escuché el sonido de llaves en la cerradura de la puerta principal. Mis padres habían llegado finalmente a casa. Apenas podía creer la sensación de alivio que me invadió cuando los vi entrar por la puerta. Les conté sobre los eventos aterradores que había experimentado, pero sus caras reflejaban la incredulidad. Para ellos parecía como si hubiera sido solo un episodio de miedo irracional. Incluso mi padre mencionó que creía que ya había superado esas historias. A lo largo de los años, aprendí sobre amuletos de protección y rituales que me ayudaron a mantener a raya a los seres oscuros, pero a pesar de mis esfuerzos, las visiones y los encuentros sobrenaturales siempre encuentran una forma de manifestarse de nuevo. Aprendí a vivir con eso. Aunque nunca me acostumbré por completo a la sensación de que algo inquietante y malévolo estaba siempre al acecho en las sombras. La maldición que me había perseguido seguía siendo una parte inexplicable de mi vida y aunque he aprendido a lidiar con ella, la oscuridad seguía acechando, esperando su próxima oportunidad para entrar en mi vida y perturbar mi existencia. Me llamo Diego, soy un chico de Michoacán. Mi vida ha estado llena de misterio y terror desde que tengo memoria. Permíteme contarte mi historia. Nací en el seno de una familia muy humilde, rodeado de carencias y dificultades. Mi infancia transcurrió en un pequeño pueblo donde el dinero era escaso y la vida era una lucha constante. No tenía muchos amigos, pero lo que sí tenía era a mi padrino, don Felipe. Don Felipe había sido el único padrino de mi bautizo. Era un hombre mayor de aspecto distinguido, con una barba canosa y un sombrero que parecía formar parte de él. A pesar de nuestra situación económica precaria, siempre se las arreglaba para traerme regalos en ocasiones especiales y nunca supe cómo se conocieron mis padres y él, ya que parecía haber un abismo social entre ellos. Mi padre decía que don Felipe había sido su amigo desde hace años. Pero siempre me pareció extraño que dos personas de mundos tan diferentes fueran tan cercanas, ya que don Felipe tenía muchísimo dinero y mis padres eran muy pobres.
En fin, a medida que crecí, mi relación con don Felipe se fortaleció, siempre estaba presente en los momentos importantes de mi vida, como mi cumpleaños o Navidad. Cuando el hambre apretaba y mi familia apenas tenía para comer, don Felipe llegaba con bolsas de víveres y juguetes para mí. Mi madre solía agradecerle con lágrimas en los ojos, mientras mi padre asentía en señal de gratitud, aunque nos ayudaba desinteresadamente. Ya siendo más grande me intrigaba saber por qué era tan generoso, pero mi padre decía que los padrinos son los segundos padres y esa era la razón de su bondad hacia mí. Y bueno, pasaron los años y mi familia seguía siendo pobre, pero don Felipe continuaba siendo nuestro salvavidas. Los demás niños en la escuela no podían entender cómo un niño de una familia tan humilde como la mía podía tener tantos regalos y comodidades. Sin embargo, guardaba celosamente el secreto de mi padrino rico. Don Felipe solía llevarme a pasear por los parques cercanos a nuestro pueblo. Caminábamos mucho mientras me preguntaba qué tal había estado la escuela y sobre mis caricaturas favoritas, me llevaba por helado o pizza. Me gustaba mucho salir con él, porque era muy amable, aunque serio y siempre me compraba todo lo que se me antojaba. A medida que me hice mayor, empecé a notar que don Felipe no envejecía, sus rasgos seguían siendo los mismos, como si el tiempo se hubiera detenido para él, su sonrisa aunque amigable, siempre tenía un matiz serio, que me hacía sentir que algo no estaba bien. Me preguntaba si don Felipe era un ser humano común y corriente o escondía algún secreto como en las películas. A los 17 años, mientras mi familia luchaba por llegar a fin de mes, don Felipe me sorprendió con un regalo especial, un reloj antiguo de bolsillo. Era una pieza hermosa, con un delicado grabado en la tapa y me dijo que era un regalo de generaciones pasadas, un legado que debía cuidar. Me emocioné mucho y la verdad a esa edad me gustaba presumir mis cosas en la escuela, me gustaba que todos pudieran ver lo afortunado que era. Con el tiempo, la curiosidad me ganó y empecé a investigar más sobre don Felipe. Pregunté a algunos ancianos de dónde vivía, incluso a miembros de mi familia, pero nadie parecía recordar cómo había llegado a la vida de mi padre. Era como si siempre hubiera estado allí, en las sombras, cuidando de mi familia y de mí. Me atormentaba la idea de que mi padrino no fuera lo que aparentaba, porque tenía actitudes extrañas y aunque decía ser amigo de mi padre siempre noté ese distanciamiento cuando iba a la casa. A los 18 años, don Felipe decidió celebrar mi cumpleaños de una manera extraordinaria, me llevó al centro, a lugares que rara vez visitábamos. Aquel día, la opulencia y la sofisticación fueron los protagonistas. Me compró ropa elegante y me llevó a los mejores restaurantes y teatros. Era como si estuviera viviendo un sueño, pero no podía evitar sentir que había un precio o que algún día lo habría. Nadie da nada por nada. Esa noche de mi cumpleaños, don Felipe me llevó a un lugar que jamás habría imaginado. Era una inmensa mansión, iluminada por muchísimas luces hermosas. A medida que entrábamos en la mansión, me di cuenta de que había muchos objetos extraños, como gárgolas y cabezas de animales disecadas. Cuando por fin estuvimos en el interior, me llevó a una habitación lujosa donde una mesa estaba cubierta de dinero en efectivo. Don Felipe sonrió y con un gesto misterioso, me entregó una bolsa llena de billetes. Mis ojos se abrieron con asombro y temor. Quizá no me haría rico con ese dinero, pero me ayudaría a pagar unos meses de mi carrera y mis gastos por un rato. Entonces, don Felipe me habló con una voz más seria. Me dijo que a cambio de la generosidad que había mostrado durante toda mi vida, esperaba algo de mí. Me pidió que lo acompañara en una serie de actividades, nada fuera de lo común, solo necesitaba que hiciera unos cuantos garabatos en unas hojas negras. No entendía para qué. Además me pidió algunos cabellos míos y uñas. A pesar de la tentación del dinero, una sensación de peligro me alertó. Era como si estuviera atrapado en una telaraña siniestra y que cualquier movimiento en falso podría llevarme a una pesadilla sin fin. A pesar de mis miedos, acepté sintiendo que no tenía otra opción. Al final de cuentas no era la gran cosa. Mi relación con don Felipe era de fiar por tantos años y accedía a hacer los garabatos, darle un poco de mi cabello y mis uñas en un frasco.
Al llegar a casa, mi padre estaba más enojado de lo que jamás lo había visto, me preguntó con furia dónde había estado todo el día, no tenía más opción que decirle la verdad, que había estado con don Felipe y le conté todo lo que había sucedido en la mansión. Mi padre parecía atemorizado mientras escuchaba mi relato, me miró con seriedad y me dijo que era suficiente, que no podíamos seguir en ese lugar. Yo no quería dejar mi vida ahí, pero no podía renegar, además en el fondo sentí que era lo correcto, las cosas con mi padrino se estaban poniendo raras y no quería que empeoraran, así que acepté y con el dinero que don Felipe me había dado, planeábamos mudarnos de ahí sin decirle a nadie, ni siquiera a él. La noche siguiente, mi familia y yo empacamos nuestras pertenencias con rapidez y sigilo, no podíamos permitirnos quedarnos más tiempo en ese lugar, bajo la influencia de don Felipe y sus extrañas actividades. El miedo y la determinación nos impulsaron a alejarnos de ahí. Dejamos atrás nuestra antigua vida, sin mirar atrás y a medida que mi casa desaparecía en el horizonte, sabía que estábamos dejando atrás algo más que una vida de pobreza. Pero aunque creía que habíamos escapado de don Felipe, pronto descubriría que sus garras se extendían mucho más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. Mi vida se había vuelto una pesadilla de la que no podía despertar y no tenía idea de lo que el futuro me deparaba en esta nueva etapa de mi vida, lejos de Michoacán. Al alejarnos de aquel lugar, nos adentramos en un mundo nuevo y desconocido. Aunque pasamos por dificultades económicas, me sumergí en el trabajo y el estudio. Extrañaba la comodidad de que don Felipe estuviera en nuestras vidas, solucionando todos nuestros problemas, pero algo había cambiado. Mi padre parecía no querer mencionar a don Felipe, a pesar de que nunca había dicho nada malo sobre él, mi padre se mostraba distante y reservado. Era como si ocultara algo, como si tuviera miedo de lo que podría haber descubierto en la mansión o sobre la verdadera naturaleza de la relación entre don Felipe y mi familia. A pesar de mis esfuerzos por indagar y entender, mi padre se negaba a hablar sobre el tema, seguía adelante tratando de forjar una vida mejor para nosotros lejos de las sombras de don Felipe. Pero la sombra de ese misterioso padrino aún seguía en mi vida y no podía evitar preguntarme si habíamos dejado atrás un verdadero peligro o solo eran exageraciones. Con el tiempo, nuestra familia se estaba acostumbrando a la vida en el nuevo lugar y las dificultades económicas persistían, pero estábamos forjando un nuevo camino. Sin embargo, un día, un problema grave nos golpeó con fuerza, pues mi padre se enfermó gravemente y terminó en el hospital. Los gastos médicos eran muchísimos y mi familia estaba al borde del colapso financiero, la situación era muy triste y desoladora. Pasaron los días y mi padre necesitaba una operación urgente, pero no teníamos idea de dónde sacar el dinero. Mientras mi madre permanecía en el hospital cuidando a mi padre, yo me quedé en casa sintiéndome impotente ante la situación de no poder ayudar, de no saber qué hacer. Fue entonces, en medio de la noche cuando recibí una visita inesperada, alguien tocó la puerta y pensé antes de abrir porque nadie nos visitaba ahí, pero pensé que quizá era algo importante y abrí, y me quedé impactado. Era mi padrino don Felipe, que había llegado hasta mi nuevo hogar, no sabía cómo había dado con nosotros. Ya que nadie conocía nuestra nueva dirección, su presencia era un misterio, pero en el fondo, agradecí que estuviera allí en ese momento de desesperación. ¿Qué propósito tenía don Felipe al reaparecer en nuestras vidas? Don Felipe parecía afectado mientras hablaba, expresó que se había sentido mal porque nunca le dijimos que nos mudábamos y finalmente nos había encontrado. A pesar de la confusión que sentía, lo invité a entrar, sin hacer preguntas sobre cómo había dado con nuestra ubicación, y en ese momento lo importante era que necesitaba su ayuda para mi padre. Cuando me preguntó sobre mis padres, le expliqué la difícil situación de mi padre en el hospital. Don Felipe mostró preocupación genuina y me aseguró que no debía preocuparme y me prometió que nos ayudaría, pero esta vez había un precio que debía pagar a cambio. Esa revelación me llenó de inquietud. ¿Qué podría querer de mi don Felipe? Mi vida ya estaba marcada por el misterio de su existencia y ahora estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro. Aunque deseaba salvar a mi padre, no podía evitar sentir que estaba entrando en un territorio peligroso y desconocido.
donde las consecuencias podrían ser impredecibles. Don Felipe me miró con seriedad y explicó que solo se trataba de un simple pacto de sangre. Me dijo que debíamos hacernos una pequeña herida en la mano y estrecharla y que después estaría dispuesto a proporcionarme el dinero que tanto necesitábamos para la operación de mi padre. Confundido y preocupado, le pregunté por qué necesitábamos realizar tal ritual. Don Felipe pareció restar importancia a mis inquietudes, diciendo que era un simple protocolo, nada del otro mundo, solo para asegurarse de mi lealtad y en medio de la urgencia de la situación y mi deseo desesperado de ayudar a mi padre. Accedí a cumplir con este peculiar requisito, aunque no entendía completamente sus razones. La noche se volvió aún más sombría mientras don Felipe y yo realizábamos ese extraño pacto. La sangre se mezcló en nuestras manos entrelazadas y en ese momento, no podía evitar sentir que había dado un paso más profundo en un mundo del cual desconocía por completo las consecuencias. Tras el ritual del pacto de sangre, don Felipe cumplió su promesa y me entregó una bolsa llena de dinero que necesitábamos con urgencia para la operación de mi padre. Era un gesto generoso, pero no podía evitar sentir que había un costo oculto en todo esto. Después de recibir el dinero, don Felipe me miró con una mirada profunda y misteriosa. «Recuerda, Diego, que la lealtad es algo que valoro mucho», murmuró en voz baja. Sus palabras resonaron en mi mente mientras veía cómo se alejaba en la oscuridad de la noche. De vuelta en el hospital, con el dinero en mano, pudimos pagar la operación de mi padre. Durante su recuperación, mi mente estaba llena de preguntas sobre el verdadero significado de aquel pacto de sangre y lo que don Felipe esperaba de mí en el futuro. Cuando finalmente mi padre salió del hospital y regresó a casa, me preguntó cómo habíamos conseguido el dinero para pagar la cirugía. Le conté sobre la inesperada visita de don Felipe y el pacto de sangre que habíamos realizado para obtener el dinero. Al escuchar mi relato, mi padre estalló en lágrimas de enojo y frustración, me miró con desesperación y me dijo que no debíamos haber aceptado nada de don Felipe. Sus palabras me golpearon con fuerza mientras él expresaba que habría sido mejor dejarlo morir en lugar de incurrir en una deuda con mi padrino. La tensión en la casa se hizo horrible. Mi padre, abrumado por el dolor y la ira, no entendía por qué había aceptado la ayuda de don Felipe, mientras que yo, en mi desesperación por salvarlo, había tomado una decisión que parecía haber abierto un abismo en nuestra familia. Pues la relación con mi padre se volvió aún más tensa a medida que las dudas sobre don Felipe y el precio de su ayuda persistían. Los días que siguieron al regreso de mi padre del hospital estuvieron llenos de silencios incómodos y miradas cargadas de desconfianza. Mi padre no podía sacudirse la ira que sentía por la ayuda de don Felipe y yo me encontraba atrapado en medio de un dilema moral. ¿Había hecho lo correcto al aceptar la ayuda de mi padrino? A medida que el tiempo pasaba, mi relación con mi padre se volvía cada vez más tensa. Después de semanas de enfrentar una relación tensa con mi padre debido a la ayuda de don Felipe, un día, cuando salí de la universidad, me sorprendió verlo esperándome. Su presencia inesperada me tomó por sorpresa y no podía evitar sentir que había algo más detrás de su visita. Don Felipe me sonrió y me propuso ir a comer, diciendo que quería platicar conmigo. Sabía que no podía negarme, ya que él había salvado la vida de mi padre. Asentí y le dije que solo necesitaba ponerme de acuerdo para una tarea con un amigo y estaría listo para acompañarlo. Señalé a mi amigo que estaba esperando en la cafetería de la universidad y le dije que iría a comer con don Felipe. Mi amigo frunció el ceño y me dijo que no había nadie más allá de la mesa en la que yo señalaba. Eso me desconcertó, pero decidí ignorarlo y seguí a don Felipe. Durante la comida, platicamos de muchas cosas. Don Felipe era un conversador ameno y tenía una manera de cautivar con sus historias y anécdotas. A medida que la conversación avanzaba, me sentía cada vez más cómodo en su compañía, pero también experimentaba una creciente sensación de culpa. Estaba traicionando a mi padre al pasar tiempo con don Felipe, quien seguía siendo un misterio y una fuente de preocupación para mi familia.
La dualidad de emociones me agobiaba mientras disfrutaba de la conversación y la compañía. Sabía que mi padre no estaría contento si se enterara de mi encuentro con mi padrino, pero en ese momento estaba atrapado en una situación que no podía evitar y que complicaba aún más mi vida. Al regresar a casa después de mi encuentro con mi padrino, me encontré con la mirada inquisitiva de mi padre, quien me preguntó a dónde había estado, tratando de evitar su desaprobación. Le dije que había pasado el tiempo en casa de un amigo, pero evité mencionar el verdadero motivo de mi ausencia. La vida seguía siendo un desafío económico constante, a pesar de que don Felipe nos había ayudado en el pasado. El dinero volvía a escasear y recaía en mis hombros la responsabilidad de mantener a la familia. Las noches de desvelo se volvieron habituales mientras me esforzaba por cumplir con mis responsabilidades académicas y laborales. Sin embargo, mi situación empeoró cuando comencé a experimentar fenómenos inexplicables. El insomnio se apoderó de mí y las noches se volvieron insoportables. Los dolores de cabeza se volvieron constantes y los sueños recurrentes me atormentaban. Durante las noches, escuchaba golpes misteriosos en la ventana, pero al mirar no veía nada ni a nadie. Estos eventos comenzaron a afectar mi salud y bienestar. No sabía por qué me estaba sucediendo esto y la falta de respuestas me causaba confusión y angustia. La presencia constante de don Felipe en mi vida y la relación que teníamos parecían estar relacionadas de alguna manera con estos extraños acontecimientos, pero no sabía por qué. Un día, después de la escuela, don Felipe volvió a aparecer. Con su mirada seria y su sonrisa intrigante, me propuso nuevamente ir a comer y yo acepté, pero esta vez con un motivo claro en mente. Necesitaba pedirle dinero prestado para solventar los crecientes gastos en casa. Durante la comida, los tragos fueron amenizando la tarde y sin darme cuenta, el tiempo pasó velozmente. Don Felipe sugirió que lo acompañara a donde se estaba quedando para darme el dinero que necesitaba. Aunque las copas me habían afectado, no pude resistir su oferta. Llegamos al lugar al que me había llevado. Estaba oscuro y mi mente nublada por el alcohol. Cuando entré, me encontré con una escena espeluznante. Las paredes estaban cubiertas de sangre y en el suelo yacían animales muertos. Las páginas de Biblias negras estaban esparcidas y las velas del mismo color arrojaban una luz macabra sobre el lugar. Las imágenes horribles y el olor rancio me hicieron gritar de terror. Le pregunté a don Felipe qué estaba pasando, quiénes eran esas personas, pero él solo soltó una carcajada que heló mi sangre y en ese momento perdí el conocimiento. Cuando amanecí al día siguiente, me encontraba en un terreno baldío cerca de mi casa. Mi cuerpo estaba lleno de cortadas en la piel y no tenía idea de cómo había llegado ahí ni de lo que había sucedido después de perder el conocimiento. Las heridas en mi cuerpo eran la prueba tangible de que algo terrible había ocurrido en esa mansión. Las preguntas sin respuesta seguían en mi mente mientras trataba de comprender lo que había experimentado y la verdad de don Felipe. Fue algo muy feo. Como mencioné, desperté en un terreno baldío, confundido y dolorido. Mi piel llevaba las marcas de cortadas profundas, como si alguien hubiera trazado letras raras sobre mí. No recordaba cómo había llegado ahí ni qué había ocurrido después de desmayarme en ese lugar al que don Felipe me había llevado. Las imágenes de la pesadilla que había vivido en la casa oscura y sangrienta seguían en mis pensamientos, los animales muertos. Las páginas de Biblias negras y las velas apagadas formaban un cuadro que aún se dibujaba vívidamente en mi mente. ¿Qué significaba todo eso? Me tambaleé hasta llegar a mi casa y cuando entré mi familia notó inmediatamente las heridas en mi piel. Las miradas de preocupación y asombro se cruzaron en sus rostros. Les conté sobre el encuentro con don Felipe y cómo había terminado en ese terreno baldío lleno de cicatrices. El misterio que rodeaba a don Felipe había llegado a un punto insostenible. Las noches de pesadillas y los eventos extraños me habían llevado al borde de la locura y ya no podía soportar más la incertidumbre y la sombra sobre mi vida, así que decidí buscar respuestas y me dirigí a mi padre, con la esperanza de que él pudiera ayudarme y decirme todo sobre mi padrino. La conversación con mi padre fue intensa y aterradora. Cuando le pregunté quién era realmente don Felipe, su mirada se llenó de pesar y me contó una historia que me dejó helado.
pues me dijo que don Felipe era el mismísimo diablo y su aparición coincidió con mi nacimiento. Mi padre, enfrentando la pobreza y el temor por nuestro futuro, había hecho un pacto con el diablo para asegurar que yo tuviera todo lo mejor en la vida y no sufriera las carencias que la vida pobre nos deparaba. El diablo, según mi padre, había acordado regresar cuando yo cumpliera los 18 años para sellar el pacto con mi sangre, con la intención de reclamar mi alma cuando llegara el momento de mi muerte. Las palabras de mi padre llenaron mi alma de miedo, era como estar en una pesadilla hecha realidad. Me enfrenté a la cruda verdad de que mi vida había sido influenciada por el diablo mismo. El conocimiento de este pacto infernal sacudió los cimientos de mi existencia. Ahora sabía que mi vida y mi destino no me pertenecían por completo y que enfrentaría un futuro sombrío en el que el diablo tenía un reclamo sobre mi alma. Sabía que cuando muriera estaría en sus manos y todo eso a cambio de unas monedas. Sentía odio por mi padre por haber permitido que eso sucediera, estaba en shock y mi madre lloró toda la noche en mis brazos y finalmente corrimos a mi padre de la casa, no queríamos verlo. Había hecho algo imperdonable y a pesar de sus súplicas no pudimos perdonarlo. Sabía que había un contrato en el que mi alma estaba involucrada y de eso nada ni nadie podría salvarme, porque mi padrino era el diablo. Cuando tenía 10 años, solía pasar mis veranos en el pintoresco pueblo donde vivía mi abuela materna. Mi lugar favorito en el mundo entero era aquel rincón mágico donde compartía momentos inolvidables con mi amiga Liliana, juntas explorábamos los bosques, nadábamos en el río y buscábamos lombrices en el jardín de mi abuela. Pero un verano, cuando llegué al pueblo todo cambió, me encontré con una desagradable sorpresa. Mi mejor amiga Liliana se había mudado con su familia a otro lugar y no volvería al pueblo. La tristeza de perder a mi amiga era abrumadora y no parecía encontrar a nadie con quien pudiera llenar ese vacío. Mi abuela me sugirió que hiciera nuevos amigos, pero mis intentos no tuvieron éxito, me sentía sola y fuera de lugar en un lugar que solía ser tan acogedor y lleno de alegría. Los lugares que solía visitar con Liliana parecían ahora sombríos y desolados. Un día, decidí visitar la orilla del río, mi lugar favorito, donde Liliana y yo solíamos nadar y explorar. Sentada en una roca, miré el río y me lamenté por la ausencia de mi amiga. Estaba a punto de irme cuando un brillo inusual atrajo mi atención. El brillo venía de algo que estaba medio enterrado en la tierra. Intrigada caminé hacia la fuente de luz y comencé a desenterrarla con mis manos. Finalmente, desenterré una pequeña caja de plata con grabados inusuales en su superficie. La caja brillaba cuando la luz del sol la alcanzaba, como si estuviera esperando ser descubierta. Abrí la caja sin pensarlo mucho, revelando su contenido, una caja musical única y en lugar de la bailarina típica que solía aparecer en cajas musicales. Esta caja tenía en su interior una pequeña figura dorada de un duende. La figura estaba intrincadamente detallada y parecía estar hecha de oro. Quedé cautivada por la belleza y singularidad de la figura. Sin poder resistirme, le di cuerda a la caja y de repente, una melodía peculiar comenzó a llenar el aire. La melodía no se parecía a ninguna que hubiera escuchado antes. Era hermosa y al mismo tiempo inquietante, enviando escalofríos por mi espalda. Estaba a punto de cerrar la caja cuando escuché un suave crujido entre los arbustos cercanos al río. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me giraba hacia el sonido. En ese momento, no sabía si era un animal, un pájaro o algo completamente distinto, así que permanecí quieta y mis ojos se fijaron en el arbusto que se movía. Pero después de un rato, el arbusto dejó de moverse, por lo que pensé que debía haber sido un conejo o cualquier animal pequeño, puesto que en el pueblo eran muy comunes de ver, por lo cual decidí no darle mayor importancia. Solo cerré la caja y volví a casa de mi abuela. Al llegar a la casa de mi abuela, no pude evitar mostrarle la caja musical con la figura dorada del duende, aunque estaba un poco cansada. Mi abuela fingió interés en mi historia durante unos minutos antes de decir que se retiraría a dormir. Yo me quedé en la sala mirando la televisión por un par de horas antes de irme a dormir. Estaba sentada en el suelo de la sala,
con la caja musical aún a mi lado, cuando de repente escuché algunos sonidos extraños que parecían provenir de la cocina. Eran como si alguien estuviera revisando todos los cajones y estantes. Al principio, pensé que podría ser mi abuela, pero al voltear me di cuenta de que todas las gavetas y cajones estaban abiertos, no había nadie en la cocina, y de inmediato caí en cuenta de que mi abuela no solía hacer ese tipo de cosas. Por su avanzada edad, las gavetas más altas habían estado vacías durante mucho tiempo, ya que no podía alcanzarlas. Intrigada, me levanté y caminé hacia la cocina para averiguar qué estaba ocurriendo, pero por más que lo intenté, no pude encontrar una explicación para lo que acababa de suceder. Estaba a punto de llamar a mi abuela para contarle lo que había ocurrido cuando de repente escuché algo. La tonada particular que había escuchado horas atrás era la melodía de la caja musical. Extrañada, corrí hacia la sala, donde había dejado la caja, y para mi sorpresa, la caja musical ya no estaba en el piso, sino encima de uno de los sillones de la sala, abierta y funcionando, reproduciendo aquella tonada una y otra vez. Esto era muy extraño, no solo recordaba haber dejado la caja en el piso, sino que la caja no reproducía la música a menos que le dieras cuerda. Mis pensamientos se llenaron de confusión y miedo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo era posible que la caja funcionara sola? De repente, me vino a la mente la idea de que mi tío, conocido por su sentido del humor, pudiera estar detrás de esta broma. Él era el único que tenía las llaves de la casa de mi abuela y la estatura para alcanzar las estanterías. Su carácter bromista lo hacía querido por todos en el pueblo. Así que no sería extraño que hubiera planeado esta broma solo por diversión. Cerré la caja y dije en voz alta, como si estuviera cerca: «Qué gracioso. Pero no me asustaste, inténtalo de nuevo». Después de eso, me dirigí a mi cuarto con mi caja musical en mano, la coloqué sobre el ropero y, agotada por los eventos inusuales de la noche, me quedé dormida poco después. Esa madrugada, mientras dormía, empecé a sentir como si alguien me jalara las cobijas. En mi estado somnoliento, pensé que era una simple cuestión de las cobijas deslizándose de mi cama, así que me limité a jalarlas de nuevo para cubrirme. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no era un simple sueño. Algo o alguien estaba tirando de las cobijas desde el costado de la cama. La realidad se apoderó de mí cuando aquella melodía de la caja musical comenzó a resonar en toda la habitación. En ese momento, estaba a punto de gritar para llamar a mi abuela, pero antes de que pudiera hacerlo, me di cuenta de que no estaba sola en la habitación. Mi abuela estaba ahí, pero su presencia era inquietante. Me dijo que tenía miedo y que quería dormir en mi habitación esa noche. Mi abuela siempre había sido una mujer valiente que no retrocedía ante la adversidad, por lo que esta súbita muestra de temor me pareció extraña. Sentí su fría y helada mano acariciando mi mejilla y estaba a punto de asegurarle que todo estaba bien y que podía dormir conmigo, pero entonces la mano que me tocaba empezó a sentirse mucho más pequeña y las palabras que salían de su boca no eran las de mi abuela, y en su lugar escuché risas siniestras que se mezclaban con la inquietante tonada de la caja musical. El miedo me invadió por completo. Me levanté de un salto y encendí la luz de la habitación. Mis ojos se abrieron de par en par y mis latidos resonaron en mis oídos. La caja musical estaba abierta y funcionando en una repisa alta, pero no había absolutamente nadie más en la habitación y la puerta estaba cerrada. Me quedé paralizada, sin saber qué pensar o hacer. La caja musical, que en teoría debía estar cerrada y sin cuerda, seguía reproduciendo esa tonada inquietante. Mi mente se llenó de preguntas y miedos. ¿Qué estaba ocurriendo en la casa de mi abuela? ¿Por qué mi abuela estaba actuando de manera tan extraña, o siquiera si esa cosa había sido mi abuela? Y lo más inquietante de todo, ¿quién había activado la caja musical? La habitación estaba en un silencio escalofriante, interrumpido solo por la persistente melodía de la caja musical que seguía resonando. La caja estaba abierta y funcionando en lo alto de la repisa y mi mirada se aferraba a ella como si esperara que ésta revelara el misterio detrás de los acontecimientos inexplicables que habían ocurrido. Me quedé mirando la caja,
tratando de entender lo que había sucedido. La puerta de la habitación seguía cerrada, y no había nadie más en la habitación. La presencia de mi abuela había desaparecido, mi mente estaba llena de preguntas y miedos y la melodía, en lugar de calmarme, solo aumentaba mi ansiedad. Finalmente, decidí cerrar la caja musical, como si eso pudiera detener la extraña música y poner fin a la inquietud que se apoderaba de mí. Cuando la tapa de la caja se cerró, la melodía cesó abruptamente, dejando un silencio aún más inquietante. Me senté en la cama, tratando de tranquilizarme, pero mi mente estaba llena de pensamientos confusos y no sabía qué hacer a continuación. Había algo inusual en la caja, algo que trascendía lo que yo podía comprender. Las noches siguientes estuvieron marcadas por episodios similares. La caja musical se activaba de forma misteriosa, siempre en medio de la noche, y una presencia desconocida parecía visitarme. La sensación de no estar sola en mi propia habitación me llenaba de inquietud. Las noches sin sueño y la persistente melodía me tenían agotada, pero también había algo en esto que me atraía, algo que me impulsaba a descubrir la verdad detrás de esta extraña caja y las misteriosas visitas nocturnas. Siempre he adjudicado esto a la inocencia infantil que tenía en ese tiempo. Una noche, mientras yacía despierta en la oscuridad, decidí enfrentar mi temor. Esperé en silencio, observando la caja musical, como si respondiera a mi desafío. La caja se abrió por sí sola y la melodía llenó la habitación una vez más, pero esta vez decidí no huir y me quedé quieta y observé. Fue entonces cuando algo increíble sucedió. Una pequeña figura, no más alta que un niño, apareció en la repisa al lado de la caja. Tenía una apariencia traviesa y una sonrisa juguetona en su rostro. No había duda de que era una Lux, una criatura mágica de la mitología mexica. Lo sabía porque mi abuela paterna, la cual era muy creyente de esas cosas, me había contado de ellos muchas veces a lo largo de mi joven vida. El Alux se acercó a la caja musical y comenzó a moverse al ritmo de la melodía. Parecía encantado por la música. Me sentí abrumada por la sorpresa y la curiosidad. Sin dejar de mirar al Alux, le pregunté: ¿quién eres y por qué estás aquí? El Alux se detuvo y me miró con sus ojos centelleantes. Habló en un susurro melodioso, como si la música misma fuera su voz. Soy una Lux, me respondió sin dejar de mover los pies. No sé por qué lo hice, tal vez es la cierta superioridad con la que nos educan a los humanos. Ya saben, como si fuéramos los protagonistas y las criaturas a nuestro alrededor fueran solo instrumentos. Pero recuerdo bien que acerqué mi mano para acariciarle las orejas, pues se veían muy grandes y extrañas. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, este pequeño ser me mordió tan fuerte que me sacó sangre. Aún en la oscuridad, pude ver cómo esa cosa tenía mi sangre en sus labios, y después me negó con la cabeza, dándome a entender que no lo volviera a intentar. La habitación estaba sumida en la oscuridad, con solo la inquietante melodía de la caja musical llenándola. Con su sonrisa juguetona, seguía danzando alrededor de la repisa y sus ojos negros centelleaban con malicia mientras me observaba. A pesar de mi miedo, no pude apartar la mirada de la Lux. Me sentía atrapada por él y su presencia mágica. El ser se acercó a la cama y habló en un susurro melodioso: has perturbado un equilibrio antiguo al abrir mi caja, humana. Ahora, debes enfrentar las consecuencias. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo, qué había liberado al abrir la caja. ¿Y qué tipo de consecuencias tendría que enfrentar? El Alux se detuvo frente a mí y de repente, sus risas se volvieron más siniestras. La melodía de la caja ha invocado a los guardianes de la naturaleza, pero no todos somos amigables. Algunos de nosotros somos protectores feroces de la tierra y tu intrusión nos ha enfurecido. La habitación parecía llenarse de sombras mientras el Alux hablaba. Pude ver movimientos inquietantes en las esquinas de la habitación, como si otras criaturas mágicas estuvieran acechando en la oscuridad. Casi por instinto y también porque no sabía qué otra cosa hacer, pateé la caja. Tengo un recuerdo borroso de mí, diciéndole a ese Alux que se llevara su caja porque yo no la quería, pero a día de hoy no estoy segura de que siquiera fuera capaz de hablar en ese momento. Solo sé que eso no sirvió.
pues esas presencias que parecían salir de todos lados de mi habitación seguían ahí y ahora que podía verlos, me daba cuenta de que eran aluxes. La habitación estaba llena de tensión y el alux continuaba mirándome con sus ojos malignos. Sus risas siniestras llenaban el aire y las sombras en las esquinas parecían moverse con una amenaza palpable, la melodía de la caja musical resonaba incesantemente. En un momento, pensé que quizás si cerraba la caja, ellos se irían, puesto que realmente parecía que les gustaba, así que rápidamente la recogí del suelo, mis manos temblaban mientras buscaba desesperadamente una solución. La presión en la habitación era asfixiante y sabía que no podía darme el lujo de fallar, pero por más que luchaba, la caja musical seguía reproduciendo su tonada inquietante, parecía que algo o alguien no me permitía cerrarla. En algún punto, por la desesperación, la puse al revés, para que de esa manera pudiera cerrarla usando todo mi peso sobre ella, lo cual para mi alivio pareció funcionar. Después de cerrar la caja musical y detener la melodía, la habitación quedó en silencio y las sombras en las esquinas parecían retroceder ligeramente. El alux, aunque seguía mirándome con desprecio, pareció menos amenazante. El alux habló de nuevo, pero su voz ya no era tan tenebrosa como antes. Has evitado que la melodía continúe llamando a los guardianes de la naturaleza, pero aún debes enfrentar las consecuencias de tu imprudencia. Los aluxes no perdonan a quienes perturban su equilibrio. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían agitarse, como si estuvieran inquietas pero no tan amenazadoras como antes. Sabía que mi acción solo había detenido temporalmente su furia y que tendría que enfrentar las consecuencias de mi atrevimiento. El alux continuó: deberás pagar por lo que has hecho, aunque aún no sabes cuál será el precio de tu imprudencia, el tiempo dirá cuál será tu destino. Mis pensamientos se llenaron de incertidumbre mientras el alux me miraba con sus ojos oscuros. No sabía cuál sería el castigo por mi imprudencia ni cuándo o cómo se manifestaría, pero al menos no se trataba de daño físico. Las sombras en las esquinas de la habitación seguían presentes, pero ya no parecían estar tan decididas a avanzar hacia mí. El alux se mantuvo cerca, su sonrisa malévola nunca desapareció por completo, pero su mirada era menos intensa. El tiempo pasó y la habitación seguía cargada de tensión, pero al menos ya no me sentía en peligro físico. Sabía que mi destino estaba en manos de estos seres malvados y que tendría que enfrentar las consecuencias de mi acto sin saber cuándo ni cómo se manifestarían. Para los que se preguntan el por qué nunca me deshice de ella, lo intenté un sinnúmero de veces y de todas las formas imaginables, pero sin importar lo que yo hiciera siempre volvía a aparecer en mi cuarto, intacta y perfecta, como si nada hubiera pasado. El tiempo pasó y las sombras en la habitación continuaron su danza inquietante. El alux permaneció cerca y su sonrisa malévola nunca desapareció por completo. Aunque seguía siendo una presencia amenazante, poco a poco notaba que ya no se acercaba mucho o incluso había días enteros en los que no los veía. Días se convirtieron en semanas, y finalmente, las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a desvanecerse. La tensión en el aire se disipó gradualmente y la melodía de la caja musical nunca volvió a sonar por sí misma. La vida volvió a la normalidad, pero nunca pude olvidar la experiencia aterradora que viví en la casa de mi abuela. Los aluxes me habían asustado, recordando la importancia de respetar la naturaleza y sus misterios. Si bien nunca supe cuál fue el castigo que me esperaba, la lección sobre el equilibrio de la naturaleza quedó grabada en mi mente. El verano llegó a su fin y regresé a casa con una nueva apreciación por el mundo natural que me rodeaba y nunca volví a abrir la caja musical y en su lugar, la guardé en un lugar de la habitación. Aunque mi historia no termina ahí, puesto que cuando tuve la oportunidad, le conté a mi abuela paterna todo lo que me había ocurrido y no solo sí me creyó sino que también llegó a una conclusión, la cual les quiero compartir. Ellos jamás planearon hacerme nada y es que esas criaturas les encanta hacer sufrir a los humanos, les juegan bromas y les esconden sus cosas. Por ende, mi abuela me dijo que lo más probable era que ellos dejaran la caja musical ahí para que alguien la encontrara y después molestarlo un poquito. Era por eso que aunque iban a asustarme,
Jamás me hicieron daño real, salvo cuando cometí el error de ofenderlo, al tratar de acariciarlo como si fuera un cachorro. El verano siguiente, se podría decir que lo comprobé, puesto que al llegar a la casa de mi otra abuela, me di cuenta que la caja musical ya no estaba ahí. Pregunté por ella, ya que, aunque no planeaba abrirla, sí quería llevársela a mi abuela paterna, pero mi abuela me dijo que no recordaba ver algo así, por lo que asumo que se la llevaron y quizás hoy en día, esta esté enterrada en alguna parte del pueblo. Relatos anónimos.